versículo 7. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, leída en esta tarde. Tu palabra es poder y autoridad, Dios mío. Oramos que tu nombre se glorifique de una manera grande y maravillosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu palabra obre de una manera poderosa, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nuestras vidas sean fortalecidas por el poder de tu palabra, sean consoladas, sean edificadas, seamos exhortados a través del consejo de tu palabra, Dios mío, para continuar, Señor, peleando la buena batalla de la fe. Toma control en cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, como los que están a través de los medios. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, de una manera grande y poderosa. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Estaremos hablando bajo el tema: bástate mi gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el apóstol Pablo que está escribiendo, hermanos, estas palabras. Claramente está siendo impulsado, inspirado por el Espíritu Santo para que lo haga, ya que nosotros miramos el contexto de por qué él está haciendo esta declaración, por qué él ha tomado, hermanos, o ha venido a hacer uso de estas cosas que él ha escrito en este capítulo 12. Y es que el ministerio del apóstol Pablo siempre fue cuestionado. Siempre quisieron poner en duda el ministerio que el apóstol Pablo, hermanos, tenía de parte de Dios. Y eran muchos los que trataban de introducirse en los lugares, en las iglesias que él mismo había levantado, que él mismo había adoctrinado, para decirle a estas personas de que Pablo en sí no era un verdadero apóstol como los otros, que no había estado con Jesucristo, que no había estado con los otros apóstoles, que este era un impostor, que no era un hombre fuerte en carácter y todas estas cosas. Y habían veces de que la duda entraba en el corazón de aquellos discípulos del apóstol, aquellas personas que él había doctrinado. Y es por eso que en el capítulo 10 de esta carta nosotros miramos que el apóstol se presenta con mansedumbre, saluda a esta iglesia y le dice: ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado o atrevido para con vosotros. Ruego pues, dice el apóstol en el capítulo 10, verso 2, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía
con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Estos son los falsos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Habían personas que decían: el apóstol se mueve por emociones, él milita en la carne. Pero el apóstol Pablo hace esta aclaración, dice: pues es verdad que andamos en la carne, corporalmente hablando, pero no militamos según la carne. No peleamos según la carne. Nuestra batalla no la peleamos carnalmente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice la palabra de nuestro Dios. Derribando todo argumento y toda altivez, todo razonamiento, hermanos, que se levanta contra lo que es verdadero, llevando cautivo, dice el apóstol, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Él dice: pues aunque me tienen así, aunque dicen esto de mí, en realidad, dice, no militamos según la carne. Él hace esta defensa en el capítulo 11, verso 5, dice: yo pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os he demostrado, dice la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta, hermanos, de que el apóstol está respondiendo a un ataque que se le está haciendo a su ministerio, donde se estaba poniendo en duda el llamado que Cristo mismo le había dicho a este hombre. Es por eso que en el capítulo 12, verso 1, el apóstol dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Yo sé que no es necesario, dice el apóstol, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Amén. Yo sé que esto no es necesario, no conviene, pero voy a hacer uso de cosas, dice el apóstol, que yo no les he contado, de cosas que yo he visto, de cosas que yo he recibido de parte del Señor. Haré uso de esto, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recordemos que las visiones, las revelaciones eran formas, hermanos, en las que Dios hablaba a los profetas, a los reyes, a los pastores, a los sacerdotes, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Eran formas de que el Señor hablaba. Lo vemos en toda la Biblia, a lo largo de la Escritura. Le muestra visión a Abraham, se le presenta en visión a Moisés, se le presenta, hermanos, en visión a Salomón, se le presenta en visión a muchos hombres de la Escritura, Zacarías, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Dios hablaba por medio de visiones y revelaciones, pero Pablo dice: voy a hacer uso de estas cosas que no las he contado. Y dice en el verso 2: conozco a un hombre en Cristo. Mire qué cuidadoso, que no dice yo, el apóstol Pablo, sino dice: conozco a un hombre en Cristo, y se está refiriendo a él mismo. Y él dice que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice en el verso 3: y conozco a tal hombre, una vez más, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pablo sabe, hermanos, que ese hombre es él. Se está dando a conocer de esa forma. Él no está seguro si salió del cuerpo, si fue, hermanos, si el Señor lo sacó del cuerpo para llevarlo allá, si lo llevó en una visión. Él dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe. Lo cierto es que este hombre fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el paraíso de Dios. Aleluya. Qué tremenda revelación la que este hombre, amados hermanos, había ocultado por 14 años, dice la Biblia. Hacía 14 años que Pablo había recibido esta visión, esta revelación, y no se la había contado a nadie. Mire qué diferencia, hermanos, de estos hombres, la humildad, amén, de estos hombres, a lo que ahora, hermanos, nosotros miramos. Una diferencia abismal. Ahora, amados hermanos, con cualquier cosa que nosotros miremos, creemos, amados hermanos, que somos súper espirituales. Los creemos, hermanos, que tenemos el derecho de cualquier privilegio, de gloriarnos, de exaltarnos, de mirar por menos a los demás. Pero no es este el caso de un hombre de Dios como el apóstol Pablo. Por 14 años se quedó silencio. Me imagino que cuando oraba meditaba en estas palabras que oyó, en estas cosas que miró, aleluya. Hermanos, constantemente lo hacía, pero no las había revelado a nadie. Él dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Nos damos cuenta que la Biblia habla, o siempre que nosotros miramos, hermano, la palabra cielo, es rara la vez que la encontremos en singular. La mayor parte de veces la encontramos en plural, refiriéndose a uno o más. Amén. Desde el principio, en el capítulo 1 de Génesis, en el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. Amén. Encontramos en el Salmos 19, capítulo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Se refiere, amados hermanos, a que hay más de un cielo. Y Pablo dice aquí que fue arrebatado hasta el tercer cielo. La ciencia, hermanos, conoce el primer cielo como la expansión de las aves, de las nubes. Incluso la Biblia dice que la lluvia, hermanos, desciende del cielo. Ahí lo hace en singular. Jesucristo también dijo que Él iba a venir con poder y gloria en las nubes del cielo, dijo Jesucristo. También, hermanos, el segundo cielo se cree que es ese cielo donde nosotros contemplamos las estrellas. El cielo, hermanos, donde nosotros contemplamos la luna, el sol y todas esas cosas. Pero el tercer cielo, la Biblia lo describe como la morada de nuestro Dios. Aleluya. El profeta Isaías dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. Aleluya. Nos damos cuenta que el Señor está ahí, su morada está ahí. Pablo dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso de nuestro Dios. Aleluya. Esa palabra paraíso, hermanos, habla de un jardín. Se describe como un parque lleno de gozo y felicidad. Hace referencia al jardín del Edén, un lugar donde Dios tenía comunión con el hombre y donde el hombre tenía descanso. No había pecado que lo afectaba, no había, amados hermanos, nada de qué preocuparse, en una buena comunión con Dios. Y Pablo dice que fue arrebatado hasta el paraíso. Amén. Hasta el paraíso. Alguien por ahí en una ocasión decía de que el paraíso estaba en lo profundo de la tierra. Pero Pablo aquí dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y fue arrebatado, hermanos, al paraíso de Dios. Amén. El paraíso de Dios está ahí, hermanos, en ese lugar. Es a esto que se refirió aquel
hombre que moría con Cristo, a la par de Cristo, diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa que también el Señor hace a los vencedores en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7. Dice, amados hermanos, que el que venciere tendrá derecho al árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Un lugar de descanso, un lugar, hermanos, donde la presencia de Dios consuela las almas, amados hermanos, que están ahí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pablo fue llevado hasta ese lugar y estando ahí, dice Pablo que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras indecibles, palabras misteriosas, palabras secretas, amados hermanos, palabras que por ninguna razón le es motivo al apóstol Pablo expresarlas, revelarlas, ni contarlas. Él se queda hasta ahí. Él ya no dice más acerca de esta revelación. Ya no dice más. Oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. En el verso 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No me voy a gloriar, dice el apóstol, de mí mismo, pues yo no tengo nada que dar por mí mismo. Yo no hubiera ido a ese lugar por mí mismo. Fue el poder de Dios que me mostró, que me reveló. De tal hombre me gloriaré. Sin embargo, en el verso 6, sin embargo, dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato, no sería necio. ¿Por qué? Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, o de lo que en mí ve u oye de mí, dice el apóstol. Si hay un hombre después de Jesucristo, hermanos, el cual es digno de imitar, yo considero que es el apóstol Pablo. Es más, él a los Corintios, en el capítulo 4 de la primera carta, les llama a que sean imitadores de él. En el capítulo 11 les vuelve a decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los filipenses también les dice en el capítulo 3, verso 17: amados, sean imitadores de mí. Un hombre, amados hermanos, que siempre buscó la gloria de nuestro Dios. Siempre buscó que el nombre de Dios fuera glorificado. Siempre estuvo menguando para que el nombre de Dios se manifestara, amados hermanos, por medio de él. El apóstol dice: sin embargo, si yo quisiera gloriarme, bien pudiera. No fuera necio en hacerlo, porque diría la verdad. Yo no estoy mintiendo de las cosas que les estoy hablando, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Que mi testimonio hable. ¿De qué me sirve, dice el apóstol, hablar todas estas cosas y no doy un buen testimonio? Y la gente no vea en mí lo que yo les cuento. La gente no vea en mí lo que oyen de mí. Amados hermanos, y eso es lo que pasa en nuestros días. Mucha gente que se dice, hermanos, tener revelaciones y visiones, tienen, amados hermanos, grandes testimonios acerca de estas cosas. Por ahí anda uno que está arrastrando miles de personas. Él ya vivió todo lo que pasa o lo que va a acontecer en el libro de Apocalipsis. Él ya estuvo sentado en la mesa de la boda del Cordero. Él ya probó el pan que vamos a comer allá. ¿Qué es lo que no ha hecho, hermanos? ¿Qué es lo que no ha hecho?
lo mandaron al infierno a que le fuera a decir no sé cuántas cosas al diablo, y el diablo no podía ni escucharlo a causa del poder que él tenía. Y todas estas cosas, y programas enteros, y televisiones y radios invitándolos a que vengan a contar estas cosas. Pero su testimonio habla, hermanos, lo contrario. Usted va a escuchar miles de testimonios de personas que han ido al cielo, que han bajado, que han ido al infierno y que han vuelto. Y lo va a escuchar contando miles y miles de cosas, pero sus testimonios dicen lo contrario. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Habla, amados hermanos, una cosa, pero vive en otra. Aparte de eso, la mayoría de estas personas, hermanos, por las supuestas revelaciones que ellos han recibido, no pueden someterse a nadie. No pueden someterse a nadie. Conocemos personas que andan como llaneros solitarios. No aceptan el consejo de un pastor. No toleran escuchar a otra persona que no sea una persona preparada o con las mismas visiones o revelaciones que ellos. Llenos de orgullo, llenos, hermanos, de tantas cosas. Contando y hablando de estas visiones. Mire, hay gente, hermanos, que ha visto cosas que a uno lo dejan en duda. ¿Cómo es posible que conozcan los ángeles, los serafines, los querubines, que conozcan a Cristo en persona, que lo visiten, hermanos? ¿Qué es lo que no va a pasar en sus vidas, en sus hogares? Pero viven en pecado, viven en desobediencia. No quieren arreglar sus vidas delante de Dios. Personas que no quieren bautizarse, que no quieren matrimoniarse, casarse legalmente, pero todo el tiempo están viendo visiones, oyendo voces. Y hay cuántas cosas, amados hermanos. No se quieren someter a un liderazgo. Pero la palabra del Señor nos muestra a un hombre, hermanos, que da testimonio de que Cristo ha obrado en su vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un hombre que no lo ha cambiado las revelaciones, que no lo ha cambiado las visiones, sino que sigue buscando siempre la gloria de nuestro Señor. Claro que Pablo, en su carne, en su humanidad, por lo que nosotros leemos en el capítulo 7 de Romanos, él tenía unas luchas tremendas, tremendas. Él dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Si no fuera por el Señor Jesucristo, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, estaríamos perdidos, dice Pablo, porque siempre que no quiero hacer algo, es lo que vengo a hacer. Lo que yo no quiero hacer es lo primero que hago, dice el apóstol. Tenía unas luchas tremendas. Recordemos que él tenía un conocimiento extraordinario. Había sido un hombre, hermanos, que había sido instruido a los pies de uno de los mejores maestros en Israel en aquel tiempo. Se le era difícil, hermano, difícil sujetarse, pero con todo y esto, él se sometía a las autoridades superiores. Él venía a Jerusalén y entregaba cuenta de su ministerio. Él decía: esto y esto ha pasado. Estas son las cosas que han sucedido. Estas son las visiones que he visto. Estas son las almas y los lugares a donde he llegado. Ahí hay una iglesia para nuestro Señor. Y el apóstol dice: conociendo Dios, de que somos propensos a enorgullecerlos, a exaltarnos, a creernos superiores, en el capítulo 12, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mire lo que Pablo dice: para que por la grandeza de estas visiones, que no es cosa poca, hermanos, ser arrebatado hasta el tercer cielo, conocer el paraíso, escuchar palabras inefables,
Y dice, para que por la grandeza de las revelaciones yo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mire lo que Dios hizo, hermanos. Lo que Dios hizo. Para que Él no se exaltase desmedidamente, le dio un aguijón en la carne. Le fue dado. Esto claro que fue por Dios. Le fue dado un aguijón en su carne, dice la palabra de nuestro Dios. Esto habla, amados hermanos, de un dolor. Un aguijón es un dolor, se traduce como una espina en su carne, como algo puntiagudo, algo, amados hermanos, que un objeto que está lastimando constantemente a alguien. A Pablo se le dio un aguijón. Esto habla de dificultades, de sufrimientos. Incluso, hermanos, se puede entender como una enfermedad física. Se me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol, para que yo no me exaltase desmedidamente. Para que cuando Pablo quisiera sentirse orgulloso, hermanos, llenarse de orgullo y decir, si yo sé más que estos, a mí se me ha sido revelado directamente de Dios todo el consejo del evangelio. Allí, hermanos, estaba este aguijón en su carne. La Biblia no lo describe, él no lo menciona tampoco. En el libro de los Gálatas habla de que Pablo estuvo en Galacia debido a una enfermedad. Él dice que lo recibieron tan bien que si les hubiera pedido los ojos, dice Pablo, me los hubieran dado. Al final del libro de Gálatas dice, mirá, oh hermano, con cuán grandes letras os escribo. Algunos han deducido que probablemente esta era una enfermedad en sus ojos, pero en sí el apóstol Pablo no lo revela. Él está diciendo únicamente, por causa de estas revelaciones que he tenido, de la grandeza de estas revelaciones, Dios ha dado un aguijón en mi carne. Y no solo eso, ha puesto también un mensajero de Satanás que me abofetee, que me dé de golpes, que esté constantemente ahí. Un emisario de Satanás. Esto habla de un enviado, de un ángel, hermanos, caído. Nosotros miramos por la escritura de que Dios usaba a los enemigos de Israel como aguijones y como espinas para disciplinar a su pueblo. Para que el pueblo, hermano, volviera a él. Nosotros miramos esto en Números capítulo 33, verso 55, donde Dios dice, sus enemigos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas a vuestros costados, y os afligirán, dice la palabra de nuestro Dios. Hermano, Dios en su soberanía puede hacer lo que bien, hermanos, a Él le parezca. En su soberanía Él puede permitirle a Satanás, a un ángel caído, hermanos, puede permitirle, hermanos, a un espíritu de mentira que pueda engañar, que pueda obrar, que pueda hacer algo. Él lo puede permitir. No, lo miramos en el libro de Job. Dios le permitió a Satanás tocar todo lo que Job tenía, sus bienes, su cuerpo, su carne, pero le dijo Dios, no le toque su vida. También nosotros miramos cuando Jesucristo le dice al apóstol Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ustedes.
Satanás tiene que pedir permiso para tocar la vida, hermanos, o el cuerpo, o para hacerlos pasar por cualquier dificultad. El apóstol Pablo está diciendo aquí que Dios permitió a un mensajero de Satanás para que le estuviera dando de golpe, para que le estuviera dando puñetazo, para que le estuviera causando daños todo el tiempo de su ministerio apostólico. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Este mensajero estuvo ahí. Él era el causante. Hermanos, me imagino que detrás de todas las persecuciones que estaban en contra del apóstol, ahí estaba este mensajero obrando. Detrás, hermanos, de todas las veces que lo habían abofeteado, que lo habían lacerado, que habían intentado acabar con su vida, era este mensajero de Satanás obrando en la vida de aquella gente, induciendo a aquella gente para que este hombre, el apóstol Pablo, hermanos, estuviera siempre dependiendo de Dios. El apóstol hace referencia a todas estas cosas en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, en el verso 23. Él dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, pues yo soy más, dice el apóstol. Sí, en trabajos más abundantes. Yo soy más en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de esto o de otras cosas, dice el apóstol, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí menciona el apóstol este aguijón en el verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dice el apóstol. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si tengo que gloriarme o si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice la palabra del Señor. Todos estos eran, hermanos, puñetazos, eran golpes que este emisario de Satanás le daba al apóstol. Él dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién no hacen tropezar y yo no me indigno? Él tenía un constante sufrimiento por la obra del Señor. Alabado sea su nombre. Este emisario estaba detrás de todo eso, provocando todo eso, hermanos. Pero todo esto era permitido por el Señor. Pero Pablo, ¿qué hace en esto, en este proceso? Él dice en el verso 8: respecto a lo cual, debido a este aguijón, debido a este mensajero de Satanás, dice el apóstol, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor. No fue una oración así sencilla. Me imagino que fue un ruego con lágrimas, un clamor intenso, amados hermanos. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice el apóstol Pablo. Y no era que Pablo, hermanos, no había recibido respuesta del Señor. Digo esto porque de entrada yo pensé, esta es una oración no contestada. Pero sí fue contestada. Que no fue contestada como Pablo quería es otra cosa.
que no fue contestada, hermanos, conforme a la voluntad de Pablo, es muy diferente. Pero el Señor en las 3 ocasiones le respondió al apóstol. Amén. El apóstol está siguiendo, hermanos, tal vez el patrón de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el Getsemaní, que por 3 veces hizo la misma oración diciéndole: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. 3 veces estuvo ahí orando, y al final de estas 3 veces la Biblia dice, hermanos, que un ángel del cielo vino para fortalecerle como respuesta a la oración. Jesucristo tuvo que entender: mira, hijo, no es mi voluntad librarte de esta copa. No es mi voluntad librarte de este trago, pero lo que sí voy a hacer es que te voy a fortalecer en todo este proceso. Te voy a dar fuerza, te voy a ayudar en todo este proceso. El apóstol Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es que él entendía, amados hermanos, también de que él era un hombre de fe. ¿Se acuerdan que estando en una predicación una noche entera, dice que su mensaje se alargó y estaban ahí, hermanos, escuchándolo desde un 3er piso, y de ahí se cayó uno llamado Eutico y cayó completamente muerto al suelo? Se quedó dormido, el sueño le venció. Y hermanos, ahí dice que el apóstol oró por esta persona y el Señor le dio vida. Otras veces oró por paralíticos y el Señor los sanó. Oró por muchos enfermos. La Biblia dice que se llevaban los paños del apóstol Pablo, los delantales, y los enfermos eran sanados. Pero él oró la primera vez y seguía con el aguijón. Oró la segunda vez y seguía con el aguijón. Oró la tercera vez y seguía con el aguijón. Pero la respuesta de Dios estuvo ahí siempre. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor siempre, las 3 veces que Pablo le rogó, le dijo: bástate mi gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bástate mi gracia. Esta, hermano, es una expresión que habla, amados hermanos, del favor inmerecido de Dios al ser humano. En otras palabras, Dios le está diciendo: mi presencia te es suficiente. Mi favor te es más provechoso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que el Señor le ha respondido, amados hermanos, a este hombre. Su gracia habla de la bondad, del amor, de la misericordia, de la ayuda de nuestro Dios, que nos fortalece y nos sostiene cada día de nuestra vida. Bástate mi gracia. El salmista David dijo: mejor es tu misericordia que la vida. ¿De qué me sirve la vida sin tu misericordia? Y eso es lo que el Señor le está diciendo al apóstol Pablo: bástate mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Mi presencia, mi ayuda, mi fortaleza, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dice el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Es decir, hermanos, que cuando más débiles somos nosotros, más el poder de Dios se deja ver en nuestra vida. Cuanto más debilidad nosotros tenemos, más podemos conocer el poder de nuestro Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. Su gracia es suficiente para nosotros. Tenemos que entender esto como iglesia del Señor, que muchas veces, amados hermanos, pensamos de que si tuviéramos una vida próspera, saludable, estuviéramos mejor. Pero probablemente no estuviéramos sirviéndole a Cristo. Probablemente no lo hubiéramos conocido, no hubiéramos llegado a Él.
no hubiéramos, amados hermanos, buscado de su ayuda en el momento que lo hicimos. Tenemos que entender que hay muchas vidas fuera, hermanos, del evangelio, del camino del evangelio, que tienen riquezas, tienen buena salud, tienen buena atención médica, tienen los mejores seguros, hermanos, habidos y por haber, pero no cuentan con la gracia del Señor. No cuentan con el favor del Señor. No cuentan con la ayuda del Señor, amados hermanos. Y nosotros tenemos este privilegio que aunque estemos todos debilitados en nuestro cuerpo interior, exterior, amados hermanos, aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando por sufrimientos, por aflicciones, por presiones en esta vida, por enfermedades y por cuantas preocupaciones que puedan venir, pero tenemos el favor de nuestro Dios a nuestro lado. Bástate de gracia, dice nuestro Señor, aleluya, porque cuando no tenemos el favor del hombre, el Señor está ahí con nosotros. El apóstol Pablo habla de esto en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Él hace mención de que cuando él padeció necesidades, en el versículo 16, él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No hubo ningún hombre, ni un amigo, ni un hermano, ningún pastor, ningún colaborador, ningún ministro. Dice Pablo: todos me desampararon. Dice: no les sea tomado en cuenta. Pero el verso 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, aleluya, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bástate mi gracia. Alabado sea su nombre. ¿De qué nos sirve una buena salud si no tenemos el favor de Dios? ¿De qué nos sirve gozar de bienes, amados hermanos? Mire, la mayoría de personas que tienen bienes materiales, ¿cómo les cuesta servir al Señor, hermano? ¿Cómo les cuesta? Es que son tentados en todo, son tentados. A ellos se les hace fácil viajar hasta Europa el día de mañana, pues lo tienen todo. Tienen cómo hacerlo, no necesitan trabajar, no necesitan preocuparse, tienen establecido todo terrenalmente, hay entradas de dinero por todos lados. Se les hace fácil, hermanos, vacacionar, conocer el mundo, ir a diferentes lugares. Mire, los que tienen bienes de este mundo, por experiencia decimos que porque hemos conocido a personas así, ¿cómo se les hace difícil presentarse un ayuno delante de Dios? Porque están acostumbrados a desayunar, a almorzar y a cenar en restaurantes. Amén. Pero hay pobres hermanos que no tienen ni para el café en la mañana. Y muchas veces, como el apóstol Pablo, no les queda otra que presentarse en ayuno delante del Señor, que buscar el rostro del Señor, aleluya, que mantenerse ahí en comunión con nuestro Dios. Pero hermanos, el favor de Dios es lo más importante. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Si no tuviéramos debilidades, hermanos, necesidades físicas, espirituales, en todas las áreas, ¿cómo pudiéramos hablar del poder de Dios? ¿Cómo pudiéramos testificar del poder de Dios si no pasáramos por procesos difíciles en nuestras vidas? Se nos fuera, hermanos, difícil conocer el poder de Dios, pero porque hemos pasado por ahí, hemos sido testigos del poder que Dios tiene para sostener a los suyos, de la fortaleza que viene del cielo, hermanos, para ayudarnos y seguir enfrentando cada situación que tengamos que pasar en esta tierra, con fe, con esperanza en nuestros corazones, sin deseo de volver atrás, sino de terminar esta carrera, amados hermanos, que hemos emprendido.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Siempre tengo en mente en el año 2016, creo que fue uno de los años donde fuimos, amados hermanos, procesados con más fuerza, con más violencia. Empezando el año, en enero 27 nació nuestro primer hijo. A mi esposa, por salir embarazada, la corrieron del trabajo. A mí, porque me agarré unos días para estar con ella en su parto, me corrieron del trabajo. El carrito que teníamos en ese entonces, hermano, se nos quebró por completo. Pasé alrededor de 3 meses buscando trabajo y no podía encontrar. Se cerraron las puertas por completo. Un proceso tremendo. A los 25 días de haber nacido, nuestro hijo Jonathan estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Los médicos no daban esperanza. Estaba ahí nuestro niño todo destrozado, sin esperanza, hermanos, alguna, por parte del hombre, por parte de la ciencia. Estuvimos siendo procesados por todo eso. Quedamos, amados hermanos, sin economía, sin nada, sin entrada de dinero. Yo creo que fue uno de los procesos más difíciles en mi vida. En ese mismo año murió mi padre. En ese mismo tiempo, amados hermanos, de todo ese proceso, un proceso grande donde nuestra fe, nuestra confianza, hermanos, en Dios estaba siendo cuestionada. Yo miraba a otras personas que estaban fuera a mi alrededor, no se congregaban, no eran cristianos, no profesaban una fe, y lo veía bien. Lo veía bien, buenos carros, buenos trabajos, fiestas todos los fines de semana. Tenían no solo para comer ellos, sino para invitar a sus amigos. Y nuestra fe, hermanos, como a todos nosotros, se nos llegan esos momentos donde cuestionamos. Y fue una de las pocas veces que he abierto la Biblia y me he topado con versículos como estos. El Señor en una noche como a la 1, 2 de la mañana estaba ahí preguntándome muchas cosas. Y llegué a este capítulo, a este versículo, donde el Señor me consoló, me quebrantó como un niño. Hermanos, cuando leí esto, pude escuchar al Señor mismo hablando a mi corazón, diciéndote: mi hijo, bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Todas esas personas que mirás aparentan felicidad, que aparentan tenerlo todo, que aparentan vivir bien, son miserables, viven vacíos, viven sin esperanza, no tienen el favor de mi lado. Pero todos aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor, hermanos, podemos ver el poder de Dios perfeccionarse en nuestras debilidades. Y es que uno se preguntan: ¿cómo es que tengo fuerza para seguir otro día más? ¿Cómo es que tengo fuerza para seguir congregándome, para seguir orando, para seguir peleando esta batalla, para seguir enfrentando situación tras situación? Y es que es el poder de Dios quien nos sostiene. Es el poder de Dios, amados hermanos, quien nos sostiene. Por eso dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré, aleluya, más bien en debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si el poder de Cristo se va a manifestarse en mis debilidades, pues sigo débil, dice Pablo. Si el poder de Dios se va a mostrar en mis debilidades, en mis enfermedades, en mis persecuciones, en mis aflicciones, pues seguiré siendo perseguido, seguiré siendo afligido, seguiré padeciendo este aguijón, con tal de que el nombre de Cristo sea glorificado en mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo. Mire qué expresión más maravillosa.
El apóstol Pablo dice: por amor a Cristo. El amor que él sentía por Cristo estaba más allá, estaba por encima de su propia salud, estaba por encima de sus propios bienes, estaba por encima, amados hermanos, de la enfermedad, del dolor. Y él dice: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, me gozo en afrenta, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Cuando yo no puedo, entonces el poder de Dios se manifiesta en mí. Cuando yo no tengo fuerzas para seguir, el poder de Dios me levanta, el poder de Dios me sostiene, el poder de Dios me guía, el poder de Dios me ayuda. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, dice el apóstol en sus cartas: no hay nada que pueda separarme del amor de Dios. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que ni hambre, ni pestilencia, ni espada, ni dificultades, ni la muerte, ni hermanos, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El profeta Joel dice: diga el débil, fuerte soy. Porque de Cristo, amados hermanos, viene la fortaleza que nuestra vida necesita. De Él viene la fortaleza que nuestras almas necesitan. Del cielo, amados hermanos, viene la ayuda que nuestros corazones necesitan para seguir adelante. Por tanto, al igual que el apóstol, gocémonos en nuestras debilidades. Alegrémonos porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Estemos contentos porque a pesar de todo tenemos la ayuda de nuestro Señor. Y Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, aleluya, no soltarnos, hermano, de su mano poderosa. Él ha prometido terminar la obra que ha comenzado en nosotros, y con su ayuda perseveraremos hasta el final. Con la ayuda seremos coronados en aquel día. Con la ayuda cantaremos victoria delante de su presencia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Su gracia es lo que necesitamos en nuestra vida. Póngase sobre su pie, la iglesia del Señor, en esta tarde, y le damos gracias a nuestro Dios por su palabra, por su gracia maravillosa que nos ha sostenido, por el poder de nuestro Dios que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Es por su poder, aleluya, es por su poder. Es por su poder que hoy estamos de pie. Es por su poder que hoy estamos de pie. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Muchas veces el enemigo ha querido acabar con nuestra fe. Muchas veces ha querido acabar con nuestras vidas. Ha querido destrozar nuestra confianza. Pero el Señor nos ha guardado. El Señor nos ha fortalecido. El Señor nos ha ayudado, aleluya. El Señor nos ha dado la fuerza. Yo soy fuerte cuando Él camina conmigo. Yo soy fuerte cuando Él está conmigo. Yo soy fuerte cuando el favor de Dios está a mi lado. Alabado sea la gloria de nuestro Dios. La Biblia dice: separado de mí nada podéis hacer, dice su palabra. Necesitamos la ayuda del Señor todos los días en nuestra vida. Necesitamos la ayuda del Señor para que Él consuele nuestra vida, para que Él nos fortalezca, para que Él nos aliente a seguir hacia adelante. Si la gracia de Cristo está con nosotros, lo tenemos todo, aleluya. Lo tenemos todo, no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Su favor es suficiente. Su amor es suficiente. Su presencia es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Tenemos que depender de Él en todo tiempo. Tenemos, amados hermanos, que depender de Él en todo momento. De tal manera que si su presencia no va con nosotros,
No nos movamos sin ella, como el profeta Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. No me muevo de aquí. Yo no voy a caminar sin tu presencia. Necesitamos tu gracia cada día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cada día necesitamos tu gracia, Dios mío. Necesitamos tu favor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por socorrernos, por ayudarnos, por fortalecernos, Señor amado, en nuestros peores momentos, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas espirituales. Usted nos ha levantado, usted nos ha fortalecido una y otra vez. Cuando la duda ha querido ganar ventaja en nosotros, usted ha fortalecido nuestra fe. Usted nos ha ayudado, Cristo de la gloria. Gracias te damos por ello. Gracias te damos por ello, Señor amado. Porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Tu gracia me sostiene, tu gracia me levanta, tu gracia me alienta cada día. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Gracias por tu favor inmerecido. Gracias por estar ahí siempre a nuestro lado. Gracias, Señor amado. Gracias por tu presencia que camina con tu iglesia, con tus hijos, Padre, con aquellos que han puesto tu confianza, Señor, en usted. Glorifícate en cada debilidad. Glorifícate, Dios mío, que tu poder se glorifique, Señor, en nuestras debilidades. Que tu poder se glorifique en nuestras debilidades. Todo lo que venga, que sea para que tu nombre sea glorificado, que sea para que tu poder se perfeccione, para poder estar convencidos cada día que no hay poder como el poder de nuestro Dios, como el poder de nuestro Señor. Glorifícate, Padre de la gloria, en nuestras, Padre, debilidades, en nuestras impotencias. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir, cuando no encontramos consuelo en ningún lado, cuando la tristeza quiere invadirnos, cuando las aflicciones quieren, Señor de la gloria, tomar el control en nosotros. Por favor, muéstranos tu poder, ayúdanos a entender tu soberanía, tu poder, tu voluntad, Señor amado, tus propósitos para con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado en este pueblo. Que por medio de tu palabra nuestras vidas sean fortalecidas en esta tarde. Y que cada uno, Señor, salga de este lugar fortalecido, Señor amado, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos por este tiempo que nos has permitido, por este día, por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño que propusieron en su corazón, Señor, apartar este día para mantener esta comunión, Señor, con usted. Gracias por las bendiciones espirituales, por tu presencia que ha tocado nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por ayudarnos, por transformar, por cambiar, por obrar en nuestras vidas de una manera especial y maravillosa. Toda la gloria es para usted, toda la honra es para usted. La gloria le damos en esta tarde. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Te adoramos, Dios mío. La gloria es para el Señor, la gloria es para nuestro Dios. Gracias le damos a Dios, hermanos, por la fortaleza, por la victoria.